Bien, mis amados, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Reflexiones Espirituales. Hoy vamos a conversar acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Pero antes vamos a orar para que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento espiritual que necesitamos. Oremos. Querido y amante Dios y Padre nuestro, Señor Jehová, gloria a ti. Gracias por las bendiciones que nos has dado, y la principal de todas ellas es el conocimiento de ti, Señor. Tú en nuestras vidas. Gracias, eterno Dios, por esa bendición. Danos tu unción, bendito Consolador, para que tengamos el discernimiento espiritual que necesitamos. Confírmanos en el pacto, conforme a tu bondad. Gracias, Jesús. Rogamos estas bendiciones en tu nombre. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Amén. Bien, mis amados, vamos a ver lo que nos dice el libro de San Mateo en el capítulo 13. Respecto a la parábola del trigo y la cizaña. Estamos esperando la presencia del pastor Miguel Ángel Ortiz pronto aquí en Sevilla, y nos estamos preparando para esas conferencias. Fuerte pregón en Sevilla, no te lo pierdas. También lo publicaremos por las redes. Únete a nosotros en este pregón en Sevilla, España. El versículo 24 en adelante nos dice lo siguiente: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Muy bien, vamos a analizar esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Es decir, la obra de la salvación es comparada con un hombre que sembró buena semilla en su campo. El buen hombre aquí, mi amado y amada, representa a Cristo. Él es el hombre que siembra buena semilla en el campo. El campo es nuestro corazón. Somos nosotros el campo. Y la buena semilla es la palabra de Dios. Es las sagradas escrituras, es la buena semilla. El llamado a la salvación es la buena semilla. El plan de la redención es la buena semilla que es sembrada en nosotros. Y el versículo 25 nos dice: mientras dormían los hombres. ¿A qué hombres se estará refiriendo esta parábola? ¿A los hombres del mundo? ¿Al paganismo? No, amado. Los hombres son los miembros de las iglesias.
o los miembros de la iglesia de Cristo, los dirigentes de la iglesia de Cristo, el pueblo que se dice pueblo de Cristo, son los hombres. Aquí nos dice mientras dormían. Recordamos que en la parábola de las 10 vírgenes, todas cabecearon y se durmieron. En ese momento que las 10 vírgenes representan a todas las denominaciones cristianas que están actualmente. Sí, a partir de 1844 podemos hacer esa aplicación de las 10 vírgenes. Todos los miembros de las iglesias tenían la lámpara o tienen la lámpara. Los dirigentes tienen la lámpara, los miembros tienen las lámparas, y en esas lámparas hay aceite, y ese aceite representa al Espíritu Santo laborando en la vida de cada uno de ellos. Las Escrituras es el instrumento de estudio en cada una de esas denominaciones, pero después que Cristo pasó al lugar santísimo, han transcurrido unos cuantos años, y durante ese lapso de tiempo, los miembros de las iglesias, los dirigentes de las iglesias han cabeceado y se han dormido debido a la larga espera en esta parte final de la historia. En 1844 se pregonó que Cristo venía, pero Cristo no vino y la cristiandad fue chasqueada, como lo hemos dicho en otros programas. La cristiandad fue chasqueada, pero de esa fecha a nuestro tiempo ha transcurrido aproximadamente unos 180 años. Y en ese tiempo, pues los líderes religiosos cristianos y los miembros han cabeceado y se han dormido. ¿Qué ha pasado mientras se cabeceaba y se dormía? En el cabeceo todavía estamos despiertos. No estamos totalmente dormidos, estamos pescando el sueño nos está venciendo. En ese lapso de tiempo en que cabeceamos, todavía hay alertas, todavía hay exhortación, todavía hay reprimendas, todavía hay enseñanza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está laborando en las vidas de las iglesias, de los miembros de las iglesias. Y por eso es que podíamos ver conversiones en las iglesias. Podíamos observar a líderes que escribían la verdad, líderes que exponían las verdades. A pesar del cabeceo, todavía había líderes que exponían las verdades bíblicas. Había líderes y miembros regulares que batallaban en contra de la apostasía que luchaba por introducirse en las iglesias. Eso sucedió en el cabeceo. Pero las vírgenes se durmieron. Eso significa que dejaron de estar en vela. Significa también que dejaron de instruir al pueblo. El pueblo dejó de ser instruido. Los líderes dejaron de escribir temas de exhortación, de instrucción, y empezaron a predicar cuestiones que tienen que ver con el humanismo, prédicas que no llenaban el corazón de esperanza y entusiasmo a las congregaciones. La prédica de la segunda venida de Cristo ya no era tan urgente. Entonces se fue quedando en el olvido la prédica de la segunda venida de Cristo. La prédica del zarandeo ya no se predica. La prédica del sellamiento, la urgencia del sellamiento se dejó de predicar. Se deja de predicar que estamos en un juicio.
y en un juicio de vivos, porque los muertos no son enjuiciados. Se enjuicia es a los vivos. Ya no se predica eso. Ya no se toma en cuenta que los miembros de la iglesia deben testificar al mundo que son siervos de Cristo. Ya no se predica eso. Ya no se predica en contra de las modas que se introdujeron en la iglesia. Ya no se predica tampoco. Y así sucesivamente, ¿verdad? Podemos ver o constatar que la iglesia y los líderes se han dormido. No están alerta. El mundo se ha introducido totalmente en la iglesia, las tradiciones del mundo. Las nuevas corrientes teológicas se han introducido en el credo cristiano. Se han olvidado de la doctrina que es básica, la doctrina de Cristo. Y se han colado entre nosotros diferentes doctrinas o corrientes doctrinarias. Eso es evidencia que los líderes y las iglesias están dormidas. Los líderes se han dormido y las iglesias, como están dormidas, no se oponen a estos líderes que no les enseñan, que no les exhortan, que no tienen el alimento o el pan fresco, ni el agua fresca y cristalina que es la palabra de Dios. No la presentan a los miembros de la iglesia. Y los miembros de la iglesia evidencian que están dormidos porque no se oponen a esa actitud del liderazgo. De manera que se pone de manifiesto que las 10 vírgenes cabecearon durante un tiempo, pero finalmente se durmieron. Por eso es que dice aquí, en la parábola del trigo y la cizaña, pero mientras dormían los hombres, mientras cabeceaban, había alertas en la iglesia, había reprimendas, había exhortación, había instrucción, pero al terminar el cabeceo, vino el sueño profundo y ya no hay quien alerte en la iglesia, ni miembros regulares ni líderes. Vino un enemigo. ¿Quién es el enemigo aquí, mi amado? Satanás. Vino y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿A quién representa el trigo y aquí la cizaña? El trigo son aquellos miembros que todavía permanecen con el aceite del Espíritu Santo, que no se han dormido totalmente, que todavía tienen pasión y fuego en su corazón por Cristo, que están preocupados por su salvación, que gimen y claman, que están preocupados por los eventos que se están sucediendo en el mundo político y religioso, y social y económico. Para ellos no está pasando desapercibido todos estos eventos y lo están viendo plasmados en la profecía para nuestro tiempo, en la escatología actual. Entonces, sembró cizaña entre el trigo. Esos son el trigo. Y la cizaña son aquellos que una vez aceptaron a Cristo como su Salvador, que militaron, que sintieron pasión y fuego en su corazón, pero que se fueron enfriando progresivamente hasta que cabecearon y se durmieron. Al dormirse, esa es una situación de muerte. Cuando estamos dormidos, estamos como muertos. Así que estos miembros que son representados por la cizaña, una vez tuvieron pasión por Cristo y, como dije, estaban preocupados por su salvación, pero cabecearon, dejaron de preocuparse
dejaron el estudio de la palabra, dejaron la oración, dejaron de sentir gozo por estar en el pueblo de Dios, dejaron de experimentar gozo por predicar la palabra, fueron perdiendo todo eso en el cabeceo y finalmente se murieron. Están dentro de las iglesias, sí, pero están muertos. Y como están muertos espiritualmente, entonces ellos son presa del enemigo que los utiliza para introducir más apostasía dentro de la iglesia. Y aquí no solamente son los miembros regulares, sino también los líderes, los que ostentan los cargos directivos, también están muertos. Y al ser presa del enemigo, pues se constituyen en instrumentos de apostasía. Por eso es que la moda entra en la iglesia. ¿Y quiénes son los que llevan esas modas? Los miembros que se han muerto. Pero también la cizaña representa a los nuevos ingresos que al ver que la iglesia ha dejado de ser la iglesia y se ha convertido en un club, es más fácil pertenecer a esas congregaciones porque son un club. En el club las modas no son vistas mal, sino que se promueven, de manera que los nuevos, entre comillas, creyentes, al ver que el club se parece a ellos en el mundo, entran y forman parte de esa congregación o de esas congregaciones. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. El trigo brota, pero también brota la cizaña. La cizaña y el trigo se parecen bastante. Es necesario que el trigo brote su espiga, que la diferencia de la espiga de la cizaña. Dentro de las iglesias sucede eso. Los miembros de las iglesias que están representados por la cizaña viven, comen, hablan, se conducen dentro de la iglesia con una forma de religión, pero cuando están en el quehacer semanal, en la cotidianeidad de la vida, se parecen a los del mundo porque adoptan la misma usanza del mundo. Cuando van a la iglesia, es decir, al club, adoptan una forma de religión, y cuando están con el mundo, se adaptan perfectamente a las usanzas del mundo. Entonces, pareciera que fueran cristianos, pero no lo son. Ahora, la parábola sigue hablando. Vinieron entonces los siervos del padre de familia. Algunos dicen que estos siervos del padre de familia son los ángeles, y en cierta forma lo son, pero también los siervos del padre de familia son aquellos miembros preocupados por la situación de apostasía que hay en las iglesias. También son aquellos ministros que todavía persisten en su pasión por Cristo, pero también son representados por los siervos que hacen frente o resistencia a aquellos ministros que están muertos. Ellos dicen o preguntan al dueño de la hacienda:
¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿No sembraste buena semilla en la iglesia? ¿No sembraste buenas doctrinas en la iglesia? ¿No sembraste buenas normas de conducta cristiana en la iglesia? ¿De dónde pues tienes cizaña? Otra pregunta que también podría hacerse: ¿no trajiste miembros piadosos, celosos a la iglesia? ¿Cómo es que hay ahora miembros muertos dentro de la iglesia? ¿Cómo es que hay doctrinas falsas dentro de la iglesia o de las iglesias? Jesús les dijo: un enemigo ha hecho esto. Vuelve otra vez a confirmarlo. El enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y el versículo 28 vuelve a decir: un enemigo ha hecho esto. El enemigo aquí no es solamente Satanás. El enemigo aquí podemos ser nosotros mismos también. Nos convertimos en enemigos de Cristo. Cuando viene ese proceso de cambio, esa metamorfosis que se produce en el creyente entra como trigo, pero sufre una metamorfosis o un cambio de estado y se convierte en cizaña. De ser un creyente vivo, se duerme, empieza a morirse hasta que finalmente queda muerto y ahora es cizaña. Sí, líderes y creyentes o miembros, todos estamos incluidos en este manojo de cosas. Nos convertimos en cizaña. Cristo no trajo cizaña a la iglesia, trajo prospectos de trigo, pero los prospectos de trigo, al no mantener pasión y celo por Cristo, al no estudiar las Escrituras para alimentarse, al no beber del agua de vida, al no ser ungidos por el aceite que es el Espíritu Santo, cabecean y finalmente se mueren, se convierten en cizaña. Eso fue o es lo que ha sucedido. Un enemigo ha hecho esto. Repito, nosotros mismos podemos ser ese enemigo. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Algunos dicen: no podemos expulsar a aquellos que pensamos que son cizaña. Y es cierto, porque no podemos llegar a ese juicio o a esa decisión de expulsar del seno de la congregación a aquellos que persisten en mantenerse en las modas del mundo, porque han muerto, están muertos dentro de la iglesia espiritualmente, pero no pueden ser excluidos. Hay que conservarlos allí. Pero lo que sí podemos hacer es que la cizaña se imponga sobre el trigo. Eso sí lo podemos hacer. Repito, podemos hacer o evitar que la cizaña se imponga sobre el trigo. Que los miembros que están muertos sean los que dirijan en la iglesia. Eso sí lo podemos evitar. Podemos evitar que las doctrinas que han surgido a lo largo del cabeceo, las doctrinas erradas que se produjeron durante el tiempo del tiempo en que se durmieron las vírgenes, permanezcan dentro de nosotros. Eso también podemos hacerlo.
pero no lo hacemos. ¿Sabes por qué no lo hacemos? Porque posiblemente estemos muertos. Estamos tan muertos como aquellos. Pero la parábola nos dice, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? En nuestra pasión de mantener la iglesia limpia de la cizaña, puede ser que arranquemos a alguien que parece cizaña, pero que no lo es, sino que es trigo, solamente que todavía no ha echado espiga. Por eso el Señor Jesús en la prudencia nos dice, hay que tener paciencia y cuidado, prudencia. No debemos enfrentarnos al miembro, ni a la condición del miembro. Sí, su condición de trigo o de cizaña. No vamos a hacerlo. Lo que vamos es a evitar que el miembro que esté muerto dirija o se sobreponga en la iglesia. Que las doctrinas que han surgido equivocadas sean las que los miembros estén observando. Eso podemos evitarlo. De esa manera podemos arrancar la cizaña o controlar la cizaña. Eso sería la mejor expresión, controlar la cizaña. Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores. ¿Quiénes son los segadores? Los ángeles. Son los segadores, propiamente dicho. Ellos vienen a segar. Recoged primero la cizaña. Es decir, extrae la cizaña de las iglesias. Extrae a los que están muertos de las iglesias. Eso es lo primero que vamos a recoger, a la cizaña. Y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Interesante esta parábola. Vamos a recoger primero, le va a decir el Señor Jesús a los ángeles, recojan primero a la cizaña y quemadla, atadla en manojos y quemadla. ¿Cuándo va a suceder eso? Actualmente ya está sucediendo, amado. Eso de recoger la cizaña primero, podemos denominarlo zarandeo. El zarandeo ha comenzado en la cristiandad, en todas las denominaciones cristianas. Hay un zarandeo, porque en todas las denominaciones cristianas hay cizaña y hay trigo. Sí. Entonces, ya llegó el tiempo de que los ángeles van a recoger primero la cizaña, porque nuestro Dios necesita un pueblo listo para dar el fuerte pregón. No va a dar el fuerte pregón con cizañas, no, va a dar fuerte pregón con trigo. Y ha llegado el momento de esa situación. El zarandeo es un proceso de selección en las iglesias, de selección ante la apostasía. Ese es el zarandeo. Y para confirmar eso, mira lo que nos dice unos párrafos extraídos del don profético. Unión y separación bajo el fuerte clamor. A medida que nos apremien las pruebas, se efectuará en nuestras filas una obra de separación y también de unión. Interesante. A medida que apremien las pruebas, se va a efectuar en nuestras filas, en las filas del cristianismo, en las filas de las congregaciones, todas sin excepción, se va a realizar una obra de separación. Una obra de separación. Eso se llama zarandeo. El Espíritu Santo está sacudiendo a las iglesias. Necesita extraer de las iglesias
a la cizaña, porque aquí dice que primero es a la cizaña que se va a extraer. Sacar la cizaña para que quede el trigo. ¿Cuál es la función de que va a realizar ahora el trigo? Porque aquí dice de separación y también de unión. En el zarandeo, lo primero que va a haber es separación. Separar a la cizaña del trigo. Y lo que resulte trigo se va a unir. Todos los trigos que estén en todas las denominaciones se unirán. Y todos los que resulten cizaña también se unirán. Ese es el proceso que resulta después del zarandeo. Hay una separación de trigo y de cizaña, pero también va a haber una operación de unión. Los que resulten cizaña se unirán entre ellos, y los que resulten trigo se unirán entre ellos. Los que resulten ser trigo darán el fuerte pregón. Los que resulten ser cizaña se opondrán al fuerte pregón. Dentro de las iglesias va a suceder eso. Se opondrán al fuerte pregón dentro de las iglesias y estarán unidos también con las fuerzas del mal, las fuerzas del mundo. Estarán unidos. Algunos que en la actualidad están dispuestos a tomar armas de guerra, esta cita aquí que nos dice dispuestos a tomar armas de guerra, significa aquellos que parecen que están listos para defender la verdad ante la oposición a costa de lo que sea. En tiempos de verdadero peligro pondrán de manifiesto que no han edificado sobre un fundamento sólido y cederán a la tentación. Entonces, en las iglesias, la cizaña parece que está dispuesta a tomar armas de guerra, es decir, parece, habla, canta, expresa, hasta predica, y esa actitud pareciera que están dispuestos a tomar armas de guerra, es decir, parece que están dispuestos a llevar la obra de Cristo hasta el final a costa de sus vidas. Eso parece. Pero en el tiempo de verdadero peligro, ¿cuál es el tiempo del verdadero peligro? El tiempo del verdadero peligro, mi amado y amada, no es el decreto dominical solamente. El tiempo de verdadero peligro es cuando aparece una doctrina extraña y son capaces de introducirla en la iglesia y de ellos mismos sostenerla. Sí, ese es un tiempo de verdadero peligro. Doctrinas como doctrinas de la deidad, doctrinas que dicen que Cristo no es Dios, doctrinas que dicen que el Espíritu Santo no es Dios, que no es una persona distinta, doctrinas como esa. Sí, doctrinas como aquella que dice que la iglesia se va en un rapto antes de la tribulación, o aquella doctrina que dice que Cristo viene pero todavía no. Doctrinas como aquella que dicen que la santificación no hay que alcanzarla todavía, que no es un proceso, sino es un acto que se va a efectuar cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Doctrinas falsas. Doctrinas que dicen que no hay que exhortar a la congregación, porque al final eso no importa. Cristo nos va a salvar porque Él es amor, estemos en la condición en que estemos. Diversas doctrinas que se están predicando actualmente por las redes sociales que no tienen el soporte bíblico total, el soporte bíblico del primer siglo. Sí. Entonces, ese peligro, la cizaña, por más que parezca trigo, no tienen el poder para enfrentarlo. Algunos que en la actualidad están dispuestos a tomar armas de guerra, defender la verdad en tiempos de verdadero peligro, pondrán de manifiesto
que no han edificado sobre un fundamento sólido y cederán a la tentación. Cederán a la tentación significa que han confirmado el hecho de estar muertos. Lo que tenían era una apariencia de trigo, pero en realidad eran cizaña. Apariencia de estar vivos, pero en realidad están muertos. Mira lo que nos dice además. Los que han tenido gran luz y disfrutado de inestimables privilegios, pero no los han perfeccionado, se apartarán de nosotros, justificándose con diversos pretextos. ¿Cómo se apartan de nosotros? Este párrafo verdaderamente es bastante delicado. Si tenemos en cuenta que en las edificaciones que llamamos iglesias, ellas se quedarán unidos al nuevo orden mundial. Los templos se abrirán a la adoración en el día que el nuevo orden mundial establezca, es decir, en el día domingo. Aquellos miembros que no estén de acuerdo con eso serán expulsados, serán perseguidos, serán encarcelados, serán multados por no estar de acuerdo con ese día de adoración del Estado, del nuevo orden mundial. Entonces, los que permanezcan unidos en esas congregaciones que están de acuerdo con el decreto dominical o con las leyes que establezca el nuevo orden mundial, van a decir que los que no están de acuerdo con ellos nunca fueron de ellos, sino que son disidentes, son los rebeldes, cuando en sí los rebeldes en este caso son los que están gimiendo y clamando por las abominaciones que se están cometiendo dentro de las iglesias. De manera que los que han tenido gran luz, ¿quiénes son los que han tenido gran luz? Los que tienen el compendio doctrinal completo y disfrutado de inestimables privilegios. El inestimable privilegio es aquel de ser calificado como el verdadero pueblo de Dios. Ese es el inestimable privilegio. Pero ese privilegio no los ha perfeccionado. Así es. Ellos se apartarán de nosotros, justificándose con diversos pretextos. Se apartarán de nosotros y van a decir, no, ellos son los culpables, nosotros estamos con el Estado. Nosotros no tenemos por qué levantar, provocar la persecución. No debemos hacer eso. Mantengámonos calmados, prudentemente, porque las cosas pasarán. Pero por otra parte, cuando la tempestad de la persecución se desate realmente sobre nosotros, las verdaderas ovejas escucharán la voz del verdadero pastor. ¿Qué es lo que va a pasar? La tempestad de la persecución se desate, entonces sabremos exactamente cuáles son las ovejas verdaderas del verdadero pastor. Quiere decir que hay ovejas verdaderas y hay ovejas falsas. Y hay pastor falso y hay pastor verdadero. Así es, el pueblo de Dios se unirá y presentará un frente compacto contra el enemigo. El pueblo de Dios no es una denominación. El pueblo de Dios está entre todas las denominaciones, están las ovejas verdaderas. Pero esas ovejas verdaderas van a escuchar la voz del verdadero pastor. El mensaje del verdadero pastor está en Apocalipsis capítulo 18.
Apocalipsis capítulo 18 dice así, amado. Mira cómo dice. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esa es la voz del verdadero pastor, llamando a sus verdaderas ovejas que están en todas las denominaciones cristianas actuales. Y esas ovejas verdaderas saldrán de esas denominaciones, saldrán de esas congregaciones, y allí se quedarán las ovejas falsas. Es decir, se quedarán allí la cizaña, los que están muertos. Los que están vivos son las verdaderas ovejas que van a escuchar la voz del verdadero pastor y van a salir de ellas. Esos que van a salir de ellas serán tildados por la cizaña o por los muertos, van a ser tildados como disidentes. Y eso va a suceder en todas las iglesias cristianas. Mi amado, pon las comillas allí. Todas. No, la mía no, la de aquellos sí. No, todas. Esto es un proceso que se está llevando en todas las denominaciones que se califican como cristianas. Y ese pueblo disidente que va a escuchar la voz del verdadero pastor se va a unir, como dijimos hace un momento, se unirán y ellos serán el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no va a ser los que se van a quedar en los templos, en las iglesias. No, el pueblo de Dios son los que van a salir de ellas. Y ese pueblo es el que va a dar el fuerte pregón. Así es, amado. En vista del peligro común, cesará la lucha por la supremacía. La supremacía aquí es, no, mi denominación es la iglesia verdadera. El otro dice, mi denominación es la iglesia verdadera. Yo soy la iglesia verdadera porque tengo esto, lo otro y tal. Y el otro dice, no, la iglesia verdadera soy yo. Tú eres la iglesia falsa, tú eres Babilonia, tú eres aquello. Todos se están combatiendo. Todas las denominaciones se están combatiendo por ser la superior, por ser la que se califica como verdadero pueblo de Dios. Pero todas cabecearon y están muertas. Sí. No habrá contiendas para determinar quién es el más importante. Ninguno de los verdaderos creyentes dirá, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. El testimonio de todos y de cada uno será, yo sigo a Cristo, me gozo en Él como mi Salvador personal. Ese es el santo y seña, yo soy de Cristo y me gozo en Él como mi Salvador personal. No me voy a gozar en el nombre de una denominación, no, porque las denominaciones están muertas, están en apostasía. Los nombres denominacionales es reflejo de una apostasía que está trayendo como consecuencia un zarandeo. Así es, amado, me gozo en Cristo como mi Salvador personal, por eso lo sigo. De manera que cuando dice aquí, yo soy de Pablo, no, yo soy de la denominación tal, y yo de Apolo, yo soy de la otra denominación tal, y yo de Pedro, yo soy de esa denominación de Pedro. Es mejor pertenecer a la denominación de Cristo. Y eso me llama la atención porque la denominación de Cristo para este tiempo final se llama Jehová justicia nuestra, como lo dice el profeta Jeremías. Mi amado, es el tiempo de unirnos como las ovejas verdaderas para pregonar la verdad. Así se desplomen los cielos. Debemos pregonar la verdad. Debemos quitar ese afecto hacia un nombre denominacional y colocar nuestro afecto en Cristo y unirnos con aquellos que piensan de igual manera. ¿Hay algunos que se unirán con aquellos que piensan de igual manera? Sí. Aquellos que son cizaña se unirán con los que son cizaña, y los que son trigo se unirán con aquellos que son trigo. Esa es la realidad
para nuestro tiempo. Bien, mi amado, espero que esta reflexión también nos sirva para crecer en el Espíritu y nos vemos en otra próxima entrega. Dios te bendiga y un gran abrazo.